Oi, tudo bem? O episódio de hoje é dedicado especialmente àqueles que nos seguem do Brasil. Então, liga as legendas do YouTube em português. Esperamos que vocês achem este vídeo muito interessante. Tranquilos, guripas, solo estábamos saludando a nuestros seguidores que nos ven desde Brasil, porque hoy hablaremos de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, una unidad que combatió en la Segunda Guerra Mundial y que es poco conocida incluso en su país de origen. ¡Bora lá! ¡Empezamos! Para quien le sorprenda la participación activa de un país sudamericano en la contienda, os proponemos empezar por contextualizar la entrada de Brasil en la guerra. La situación brasileña era bien particular. El país contaba con una gran cantidad de ciudadanos originarios precisamente de los tres países del eje: Alemania, Italia y Japón. De hecho, Brasil sigue siendo el país hoy en día que alberga más ciudadanos de origen japonés fuera de Japón. Bueno, pues al empezar los años 40, el mercado exterior brasileño dependía en gran parte de Alemania. A esto había que sumarle que Getúlio Vargas, el presidente brasileño, había iniciado su propia dictadura en 1937, cerrando el Congreso, asumiendo los poderes legislativo y judicial y prohibiendo los partidos políticos. Como otros tantos líderes populistas de la época, incluso simpatizaba con el fascismo de Mussolini. Entonces, ¿qué llevó a Brasil a participar en la Segunda Guerra Mundial en contra del eje? Pues tenemos que irnos a diciembre de 1941, fecha de la entrada de los Estados Unidos en la guerra tras el ataque japonés a la base militar de Pearl Harbor. De alguna manera, esto obligó al resto de países americanos a tener que posicionarse, ya que estaban bajo el área de influencia de los Estados Unidos y eran socios comerciales tradicionales. Por eso, en enero de 1942 se realizó una conferencia de países americanos, precisamente en Brasil, donde todos los ministros de Exteriores asistentes, salvo los de Chile y Argentina, acordaron romper todas las relaciones con los países del eje. El apoyo de Brasil a los Estados Unidos podía traducirse tanto en beneficios económicos como en políticos, convirtiendo a Brasil en una nación mucho más importante a nivel internacional. Y así fue. A cambio de las preciadas materias primas brasileñas y a cambio también de ceder bases en el norte y noroeste del país, Brasil iba a lograr por fin la ansiada transformación industrial. Pero los Estados Unidos nunca habían pedido el envío de soldados brasileños al frente. Les llegaba con las bases, siendo la más destacada la de Natal, para poder así controlar las rutas marítimas del Atlántico Sur. Pues recordemos que para poder enviar suministros al frente europeo era necesario controlar el Océano Atlántico. Pero romper las relaciones con el eje iba a traer también consecuencias negativas para Brasil, y los submarinos alemanes comenzaron a hundir buques mercantes brasileños. Y así llegamos a agosto de 1942, cuando se produjeron tres hundimientos especialmente trágicos: el Baependi, con 270 víctimas, el Araquara, con 131, y el Aníbal Benévolo, con 150. En total, más de 500 muertos. Una tragedia que se agrandó porque muchas de las víctimas eran civiles que usaban estos mismos barcos como transporte entre el norte y el sur. Entonces se produjeron manifestaciones en las calles pidiendo la entrada del país en la guerra, que, sumado a presiones dentro del propio gobierno, especialmente por el ministro de Exteriores, hicieron que finalmente el presidente Vargas declarase la guerra a Alemania el 22 de agosto de 1942. Como ya comentamos, los Estados Unidos nunca habían pedido algo parecido, y de hecho la oferta tenía sus propios inconvenientes. Digámoslo así, las Fuerzas Armadas brasileñas estaban anticuadas para la época. Habían sido instruidas por militares franceses siguiendo doctrinas desfasadas propias de la Primera Guerra Mundial. Contaban con armamento igualmente anticuado y de diverso origen, sin olvidarnos de los posibles problemas de comunicación entre los idiomas inglés y portugués. Bueno, sea como fuere, se inició la formación de la FEB, la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Aunque la idea era que contase con 3 divisiones de infantería más una acorazada, en la práctica solo logró formarse una división de infantería a las órdenes del general João Batista Mascarenhas de Moraes, que por cierto era bastante mayor para su puesto, porque cuando fue enviado a Europa estaba a punto de cumplir 61 años, convirtiéndose en el oficial de más edad de todo el teatro de operaciones europeo. Al estar bajo la influencia estadounidense, y como iban a luchar bajo su mando, la organización de la FEB siguió la estructura del ejército estadounidense.
De esta forma, la división se componía de 3 regimientos de infantería, el primero, el sexto y el 11º, cada uno de ellos con 3 batallones formados por 3 compañías de rifles y una de armas pesadas, además de compañías auxiliares de artillería, antitanque o médicas. Completaban la división 4 batallones de artillería divisionaria, el 9º batallón de ingenieros, un batallón médico, una unidad de reconocimiento equipada con vehículos blindados como el M8 Greyhound y un pelotón de la policía militar que luciría la bandera nacional en sus cascos. Pero de uniformes y eso, mejor hablamos otro día. Pasaban los meses y la recién creada unidad no tenía ni destino ni fecha de entrada en combate. Aunque a todo esto hay que decir que la Marina brasileña llevaba patrullando el Océano Atlántico junto a sus compañeros estadounidenses desde el primer momento, y en el mar fallecerían más de 1000 brasileños. Pero en tierra, los soldados de la FEB, los prasiñas, como se les conocía cariñosamente, diminutivo de prasa, prasa es el escalafón más bajo del ejército brasileño, un soldado raso, vamos. Pues los prasiñas seguían movilizados, seguían instruyéndose, pero seguían sin tener un destino. De hecho, en la época existía el chiste de que era más fácil que una cobra fumase en pipa antes que ver a soldados brasileños combatiendo en la guerra. Pero ese día finalmente llegó y la FEB sería enviada a Italia para reforzar al V Ejército estadounidense. Y así, el 15 de julio de 1944, llegó al puerto de Nápoles el primer escalón de la FEB, formado por el 6º Regimiento de Infantería, un batallón artillero, una compañía médica y otra de ingenieros, un pelotón de la policía militar y un pelotón de reconocimiento, todos al mando del general Zenobio da Costa, comandante de toda la infantería de la FEB. A estas primeras tropas le seguirían el resto de la división en 4 fases más. En total, serían enviados a Italia más de 25.000 soldados brasileños, incluyendo a cerca de 500 miembros de la Fuerza Aérea Brasileña, divididos en 2 grupos, una escuadrilla de enlace y observación unida a la FEB, y por otro lado, un grupo de cazas que lucharía separado de sus compatriotas, destinado al Grupo 350 de la Fuerza Aérea Estadounidense. Pues hasta aquí este primer vídeo sobre la Fuerza Expedicionaria Brasileña. En el próximo os contaremos su participación en la campaña de Italia y de cómo finalmente la cobra fumó. Hasta la próxima y rompan filas.